invito, hermanos, a buscar en la palabra del Señor, en Lucas capítulo 4, Lucas 4, del 14 hasta el 30. Dice la Biblia: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque en ella podemos meditar, reflexionar. Ahora te pedimos que tú nos guíes en este estudio, que tu Espíritu nos lleve a toda verdad, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Jesús regresa a Nazaret, continuando con esta serie de estudios basados en el Evangelio de Lucas. Ubicándonos en el escenario de esta historia, podemos decir que Jesús había estado viviendo de manera anónima en Nazaret durante los últimos 30 años de su vida. Como ya dijimos, el único incidente registrado durante lo que se ha llamado los años silenciosos de la vida de Jesús fue su visita a Jerusalén y su diálogo con los maestros en el templo a los 12 años. Aparte de eso, no se sabe acerca de su infancia, excepto por la declaración general de Lucas capítulo 2, verso 52, que dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Bueno, Jesús tuvo un crecimiento físico exactamente igual que todos los seres humanos en su naturaleza humana. Y aquí dice también que crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. Ahora, el siguiente acontecimiento registrado de su vida fue cuando aparece en el río Jordán para ser bautizado por Juan. Después del bautismo, y según dice la Biblia, guiado por el Espíritu Santo, fue al desierto y allí pasó 40 días sin comer. Después tuvo hambre. Dice la palabra que vino Satanás y estuvo tentándole. Ahora, todo lo que ocurrió en la vida de Jesús hasta ese momento, en el Evangelio de Lucas, o sea, el testimonio de Gabriel, los ángeles que se aparecen a los pastores, Zacarías, Elizabeth, María, José, Simeón, Ana, Juan el Bautista, la afirmación de Jesús a los 12 años de que era hijo de Dios, cuando dijo: en los negocios de mi Padre debo estar, y el testimonio por parte del Padre y el Espíritu Santo cuando se fue
a bautizar. Todo eso contribuyó a evidenciar sus credenciales mesiánicas. Ahora, el momento para que entrara en escena todo el ministerio público de Jesús entonces había llegado. En esta escena del capítulo 4, acerca del ministerio público de Jesús, se lleva a cabo en su pueblo natal de Nazaret. Y vamos a considerar varios aspectos de este capítulo para ir reflexionando en los versos del 14 hasta el 30. En primer lugar, vamos a ver cuál era el escenario en que se produce. Dice la palabra en Lucas 4, verso 14 y verso 15. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Bueno, el verso 14 y el verso 15 que acabamos de leer son una entrada a una nueva serie de descripciones de Jesús en el Evangelio de Lucas. Y aquí se nos está presentando el ministerio de Jesús. ¿Dónde lo desarrolló? ¿Dónde comienza? Aquí dice que estando Jesús, volvió en el poder del Espíritu. ¿A dónde? A Galilea. Galilea estaba ubicada en la parte norte de Israel. Y fue allí en la que el Señor se ocupó durante más o menos año y medio. Durante ese tiempo que Jesús estuvo en Galilea, dice la palabra que lo hizo en el poder del Espíritu Santo. Y lo que estuvo haciendo se nos relata en el capítulo 8, verso 1, que dice que él iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Imaginen la escena. La propia encarnación del evangelio mismo. Dios mismo, el Salvador, proclamando su evangelio a la gente perdida. Si Jesús lo hizo, ¿cuánto más tenemos que hacerlo nosotros? Jesús no tenía para aquella gente otro mensaje. Es el mismo que quedó registrado en las Escrituras y que tú y yo estamos llamados a proclamar sin importar los siglos que han pasado. El mensaje sigue siendo el mismo, porque el hombre sigue siendo el mismo, pecador, perdido, sin esperanza. Ahora, la poderosa predicación de Jesús y los milagros que realizaba crearon una inmensa sensación y el resultado fue que dice, se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. E incluso hacia el sur, por toda Judea, como dice Lucas mismo, en el capítulo 7, verso 17. Ahora, en esta etapa inicial del ministerio de Jesús, consideren lo que dice la palabra. Y era, en el verso 15, glorificado por todos. Ahora, Lucas hace una interesante observación. Ya vimos o veremos en el capítulo 8, verso 1, que él iba predicando y enseñando y anunciando el evangelio del reino. Aquí nos dice que Jesús enseñaba en las sinagogas de ellos. Jesús aprovechaba todas las oportunidades para transmitir el mensaje del reino. Y esto de ir a la sinagoga y enseñar en ellas era un patrón y una preferencia de Jesús en su ministerio. Su prioridad era enseñar la palabra de Dios. En Marcos capítulo 1, en el verso 38, dice la palabra del Señor, Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Si el evangelio es lo que dice que es y que nosotros decimos creer,
si las consecuencias de creer en ese evangelio son las que el evangelio promete y dice, y las que nosotros también decimos creer y en las que sostenemos nuestra esperanza, la verdad, hermanos, no hay un mensaje mejor para entregar al mundo. Y no hay mejor manera de vivir sobre esta tierra que conociendo ese evangelio y a ese Salvador. Póngase a pensar en las implicaciones de semejante mensaje. Bueno, Jesús lo hacía, los apóstoles lo hicieron, la iglesia primitiva lo hizo, nosotros estamos llamados a hacerlo. Ahora, aquí Lucas nos da el énfasis de Jesús como maestro, enseñaba. Iba a las sinagogas. En Galilea había numerosas y era una oportunidad especial para poder transmitir la palabra. El relato que Lucas hace de la visita de Jesús a la sinagoga de Nazaret comienza con la lectura de los profetas, en este caso Isaías, y luego se ofrece la exposición. Recuerden que ellos no tenían una Biblia como usted y yo hoy tenemos. Ellos lo que tenían eran, podríamos decir, el Antiguo Testamento, ¿verdad? Era un mensaje incompleto. Vamos entonces a ver qué sucede. Vamos a ver ese mensaje. En los versos del 16 al 21, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, era una costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él, y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esa escritura delante de vosotros. Bueno, Nazaret, a donde él llega, esa fue la aldea donde él se crió, y sigue asociado a ella a lo largo de su ministerio. De hecho, se le llamó, y lo hacían con desprecio, Jesús de Nazaret. Ahora, conforme a su costumbre, era su costumbre ir a la sinagoga, aprovechar la oportunidad para enseñar el mensaje. Dice que entró en ella en el día de reposo. Donde quiera que Jesús estuviera realizando su ministerio, él como judío buscaba la sinagoga y se reunía con ellos en sábado. Ahora, este sábado fue elegido por él, fue allí y fue él elegido para leer las escrituras del Antiguo Testamento. ¡Qué tremendo! El mismo Dios, el Hijo de Dios, leyendo su propia palabra. Por respeto a las escrituras, y como era la costumbre, Jesús se levanta y lee la palabra de pie. Se le dio el rollo, o dice el libro que era el rollo, eran rollos. En este caso se le entregó el del profeta Isaías. Abriendo el rollo, halló el lugar donde estaba escrito. Verso 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos. Lo que él estaba leyendo eran dos pasajes del libro de Isaías. Uno, Isaías 61, 1 y 2. El otro era Isaías 58, verso 6. O sea, lo que él estaba leyendo cuando abrió el libro del profeta Isaías eran profecías mesiánicas. Y el que la estaba leyendo era el mismo Mesías. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. O sea, el Mesías sería alguien lleno del poder
del Espíritu, facultado por el Espíritu Santo. Ahora, este verso 18 que Jesús lee, está resumiendo de manera breve el ministerio que vendría a realizar el Mesías. Y aunque en aquellos tiempos y a lo largo de la historia han habido gente religiosa y no religiosa que se han creído ricos, libres, sanos, que no tienen impedimentos, a menos que reciban la salvación que Cristo trae. A la luz de este verso 18, son pobres, prisioneros, ciegos y esclavos. Considere cuán engañado vive el hombre sin Dios. Estaban engañados aquellos a los que Jesús les leyó este pasaje de Isaías. Estaban en su mayoría perdidos. Muchos de ellos abrazaban una religión y descansaban en sus buenas obras para ganarse el favor de Dios. Y así hoy sigue mucha gente. Las metáforas que Jesús usa describen de una manera gráfica la condición perdida de la gente que no tiene a Dios. La falta de recursos espirituales para liberarse de ese gran dilema mortal en que nacieron. Jesús está leyendo que solo a través de la obra del Mesías la gente puede experimentar la salvación. Pueden ser perdonados sus pecados, rescatados de la condenación en el infierno y tener acceso al cielo. El mismo Mesías estaba allí y se los estaba diciendo. El mismo mensaje que tú y yo estamos llamados hoy a entregar, creyendo con todo nuestro corazón que ese mensaje viene de Dios y que ese mensaje contiene la respuesta a las más profundas necesidades del ser humano. Cada día vivo más convencido que donde quiera que el hombre mire, no va a encontrar respuestas. Así está viviendo la gente hoy. Volviéndose en direcciones distintas, creyéndose, como dije, ricos, libres. Y porque están sanos, descansan en esos buenos momentos que no son para siempre y que hoy los tienen y mañana los pierden. Vamos a considerar lo que él dice acerca del Mesías. Recuerden que lo que está diciendo es sobre su propia persona. Allí estaba, wow, tan cerca y la gente estaba tan lejos. ¿Cómo es posible? Primero, el Mesías vendría a dar buenas nuevas a los pobres. Ahora entiendan esto. Él no está hablando de pobreza financiera. No se refiere a eso. Él está hablando en términos espirituales. Está hablando de la gente pobre en espíritu que él mencionó en Mateo 5:3. Aquellos que reconocen que no tienen nada, que no merecen nada, que están perdidos y entonces encomiendan sus vidas a Dios. La verdadera salvación se inicia cuando una persona reconoce que está en bancarrota espiritual, moral, y que sus obras de justicia no sirven delante de Dios. Porque Isaías mismo las llamó en Isaías 64:6 inmundicias, trapos de inmundicia. La realidad es que el Mesías, Jesús, solo puede salvar a aquellos que están espiritualmente destituidos, lo reconocen. Y entonces van a Dios para que Él supla sus necesidades. No importa cuánto dinero pueda tener una persona en una cuenta bancaria, ni cuántas casas. Como dice Proverbios, es como un muro alto en su imaginación.
Y como dice la misma Biblia, hoy los tienen y le pueden salir alas y volar al cielo. ¡Qué engaño! El dinero no puede llenar ese vacío espiritual. A lo largo de la historia, la experiencia humana ha confirmado de cuán miserable condición vive mucha gente que tienen muchísimo dinero. Y no pueden comprar ni siquiera la paz para su alma. No pueden. Nada de lo que verdaderamente vale se puede comprar con dinero. Por eso Él dice, he venido a dar buenas noticias, el Evangelio, a los pobres. Quiero que mantenga en mente que las demás metáforas que va a emplear, todas significan lo mismo, de diferentes maneras. Están describiendo la condición del hombre sin Dios, de los pecadores. Lo segundo, el Mesías vendría a pregonar libertad espiritual a los cautivos. Los pecadores perdidos se creen que son libres. A veces no entienden que un creyente venga a la iglesia, se congregue, hable de Dios, que un verdadero hijo de Dios dé prioridad en su vida a las cosas del Señor. Yo no puedo llevar esa esclavitud que tú tienes. Lo único que te falta es llevar la cama para la iglesia. No, no, yo eso. Estar todos los días metido en la iglesia. No, yo quiero ser libre. ¿De verdad? ¿Es libertad la que tú llevas? En primer lugar, todos los pecadores deben a Dios y tienen una deuda impagable por violar su ley. ¿Qué dice San Santiago capítulo 2, verso 10? Santiago 2:10. Santiago 2:10. Dice la Biblia, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere un punto, se hace culpable de todo. ¿Y quién no está en esa condición? ¿Quién no ha quebrantado la ley de Dios? ¿Quién no ha violado sus mandamientos? Es más, la Biblia claramente enseña que los perdidos son esclavos del diablo. Efesios 2, 1 y 2. Así que no importa lo que una persona se crea, la Biblia dice otra cosa muy distinta. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es? El diablo. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El diablo obra en la gente que no conoce a Dios. Son esclavos de Satanás. O eres esclavo de Jesucristo o eres esclavo del diablo. No hay una tercera opción. Aquí claramente dice la Biblia que la gente sin Dios vive siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, haciendo la voluntad del diablo. ¿De qué libertad están hablando? Claro, uno no se da cuenta de esto hasta que Dios no ilumina su alma. Y por primera vez se da cuenta en qué error estaba. Era un monigote en las manos de Satanás. Miren lo que dice 2 Timoteo 2:26. 2 Timoteo 2:26 dice, y están cautivos a voluntad de Él. Son cautivos. Hacen lo que el diablo quiere que hagan. No importa que no se vea. No importa que no sea como se lo imaginan, con dos cuernitos, un tridente, el muñequito rojo que gobierna en el infierno, es el rey del infierno. Eso es falso. El diablo es un ser espiritual, muy real, que opera en el corazón y en la mente de la gente que no conoce a Dios, que se pasan la vida tomando decisiones equivocadas, autodestruyéndose una y otra vez.
Son esclavos del diablo. Son esclavos además del pecado. Romanos 6:6, ¿qué dice? Romanos 6:6. Está diciendo que una persona sin Cristo estaba sirviendo ¿a quién? Al pecado. Al pecado. Jesucristo dijo en Juan 8:34 que todo aquel que hace pecado, ¿qué? Esclavo es del pecado. ¿De qué libertad le están hablando? Son esclavos. Y ahora lo vamos a ver, no solo esclavos, también están ciegos, no se dan cuenta. Pero qué bueno saber que Cristo vino a dar libertad a aquellos que viven en esclavitud. No hay pecado que el Señor no pueda perdonar si se arrepiente. No hay condición, por terrible que sea, sin importar los años en los que una persona esté envuelta en esa práctica. No importa si es un drogadicto, si es un homosexual, una prostituta, no importa, el Señor puede dar libertad a esa alma. Él lo dijo, he venido a dar libertad a los cautivos. Colosenses 2:14, ¿qué dice? Colosenses 2:14. Nos hizo libres. Dice que anuló el acta que había contra nosotros. Ahora somos justificados, perdonados. Dijo el Mesías, he venido a dar buenas nuevas a los pobres, pregonar libertad a los cautivos. Tercero, vista a los ciegos. ¿Cuántas veces decimos, pero yo no sé cómo fulano o fulana no se da cuenta de algo que es tan evidente? Porque están ciegos, hermanos. No olviden esto. Una persona sin Cristo es un esclavo, pero también está ciego. Por eso tenemos que orar, para que Dios le dé ojos para ver. ¿Qué dijo Jesús en Juan 3:19 y 20? Si alguien puede leerlo. Aman más las tinieblas que la luz. Rechazan la luz. No vienen a la luz. No quieren que se les diga que lo que están haciendo es pecado y esto les va a llevar al infierno. ¿Qué dijo Juan 12:40? Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Hay mucha gente así. No importa que tengan ojos físicos, no tienen ojos espirituales. Por eso no se dan cuenta de las cosas que tú y yo nos damos cuenta. Por eso tenemos que orar para que Dios le dé esos ojos. Segunda a los Corintios 4:4. Dice que el diablo cegó los ojos de ellos. Están ciegos. Jesús es la luz. Él vino a dar vista a los ciegos. Y todo aquel que le sigue no andará en tiniebla, dice Juan 8:12, sino que tendrá la luz de la vida. No olvide, están cautivos, están ciegos. Y aparte de estar cautivos y ciegos,
el diablo los oprime. No se trata solo de que son esclavos, sino que son esclavos y que el Señor, el diablo les tiene puesto el pie encima y los va aplastando, oprimiendo. En otras palabras, la gente oprimida son individuos abrumados por las desastrosas consecuencias de las malas decisiones que han tomado en su vida. No pueden evadir el efecto. Tú puedes tomar una mala decisión, pero no vas a escapar de ella, te va a alcanzar. Lo que es malo no solo es malo porque Dios dice que es malo, sino porque cuando alguien lo practica se destruye a sí mismo y destruye a los demás. ¿Me vas a decir que la mentira es mala simplemente porque Dios dice que es mala? No, eso ya es suficiente para saber que es malo. Pero nosotros sabemos por experiencia que la mentira hace daño. Un ejemplo que le estoy poniendo. La ira descontrolada, el adulterio, la fornicación. Podríamos seguir mencionando. El pecado se amontona sobre una vida y lo va hundiendo. Por eso dice la Biblia que la paga por el pecado es muerte. No solo la muerte final, que es la muerte segunda, la condenación eterna en el infierno. No solo la muerte física, sino además el estado de muerte espiritual en que están hoy viviendo la gente sin Dios. Y yo tengo que decirlo porque todos los días lo veo. Si no fuera por Jesucristo, este mundo no valdría la pena, de verdad. Es como apagar la luz y dejar todo en una oscuridad terrible. Es más, a veces la gente dice que no hay infierno. Bueno, una buena ilustración. ¿Tú quieres saber lo que es infierno? Imagínate, claro, es muchísimo peor según lo describe la Biblia, pero imagínate este mundo en oscuridad total, sin Dios, sin Cristo, sin los cristianos, sin el mismo Espíritu Santo, sin la sal y sin la luz. Un anticipo de eso va a ser lo que la gente va a vivir durante los 7 años de tribulación. Un infierno en la tierra. Bueno, Jesús es la respuesta. Por eso Él dice, yo he venido a predicar el año agradable al Señor. O sea, a los cegados, a los oprimidos, a los esclavos, ¿verdad? A los pobres. Yo he venido a traer salvación. He venido a traer esperanza. Hay esperanza. Dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Ahora, lo que expresa a continuación es impactante, inesperado, sin precedente. Verso 21. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. No tenía que ser más claro. ¿Qué les estaba diciendo? Aquí estoy. Yo soy el Mesías. ¿Qué pasaba en el corazón y en la mente de aquellas personas? Bueno, lo conocían. Conocían a su familia. ¿Tú? Probablemente muchos de ellos estaban pensando, este está loco. ¿Verdad? Pero allí frente a ellos tenían a Dios mismo. Nunca muchos de ellos estuvieron tan, pero tan cerca de Dios, físicamente. Y sin embargo estaban tan, pero tan lejos. ¿Cuánta gente no viene a las iglesias? Se familiarizan con la Biblia, con las cosas de Dios. Por años y años oyen predicaciones, estudios, clases de la escuela dominical. Una y otra vez están sometidos a influencias espirituales de parte de Dios. Están cerca, tan cerca. Sin embargo, a veces están tan lejos. Porque no han nacido de nuevo.
porque en lugar de arrepentirse se endurece. Esa familiaridad con las cosas espirituales los va endureciendo. Miren la reacción, verso 22 en adelante, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído y que se han hecho en Capernaum, y haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y se levantaron, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron a una cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos. Al principio fue esta la reacción. Dice el verso 22, daban buen testimonio de él, estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? La audiencia estaba asombrada por la inigualable capacidad de hablar que tenía. Ahora, no podían quizás otros conciliar la capacidad oratoria de Jesús con la realidad de que fuera hijo de José, un carpintero, alguien que no había estudiado, que no tenía humanamente los elementos favorables para expresarse de esa forma. A ellos les molestó la afirmación que estaba haciendo de que era el Mesías, especialmente debido a la creencia popular de que el Mesías sería desconocido hasta que de pronto apareciera en Israel, como creían, y lo dice Juan 7:27. ¿Cómo entonces podía este hombre, a quien ellos lo habían visto crecer, lo vieron como niño, lo vieron crecer, ser él el Mesías? Verso 23, él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído y que se han hecho en Capernaum, y haz también aquí en la tierra. Yo sé que para ellos esto era una piedra de tropiezo. Esa familiaridad que tenían con la familia de Jesús y que él no era un extraño. Pero cada vez que pienso, no solo en lo que Jesús dijo, sino en lo que hizo, es para que no tuvieran excusas. Porque cualquier persona puede decir, yo soy hijo de Dios. Cualquiera lo puede decir. Ahora puede parecer un demente por acá y decir, yo soy hijo de Dios. Yo sé, bueno, lo han aparecido y todos siguen apareciendo. Pero ¿quién de ellos ha podido vivir la vida que vivió Jesús? ¿Quién puede hacer las cosas que hizo Jesús? No porque él escribió un diario y lo registró, no porque otros que fueron testigos de eso lo registraron. No solo dijo que era el Hijo de Dios, sino que demostró sus credenciales e hizo cosas que ningún ser humano puede hacer, y aún así le rechazaron. Aún así se llenaron de ira y trataron de matarle. Verso 24. Y aquí él menciona una frase trillada que era proverbio en aquella época. De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Entonces Jesús hace una brillante transición. En realidad estaba diciendo, hablando de profetas y de profetas mal acogidos, de profetas que han sido rechazados, como que no hay profeta acepto en su propia tierra. ¿Qué hay de Eliseos y Elías? La frase de cierto os digo reitera la importancia de lo que él va a decir ahora. Les recuerda, primero, que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías.
Acuérdense que Elías profetizó durante el reinado de Acab, uno de los reyes más perversos que había en Israel. Y su mujer, ¿quién era? Era 2 veces peor que él. Dice Primera de Reyes 16:33, hablando de Acab, que era en perversidad más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira del Dios de Israel. Ese hombre estaba viviendo para provocar la ira de Dios. Repito, su mujer Jezabel, una pagana, gentil, lo llevó a él a muchas de las cosas malas que hizo. Terminó adorando la deidad cananea Baal. Bajo su reinado floreció en Israel la adoración a Baal. No solo adoró a Baal él, sino que llevó a Israel a hacerlo. Dios envía un juicio y lo envía por medio de Elías. Dice que por medio de él el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y a consecuencia de esta sequía hubo una gran hambre en toda la tierra. Fue una condición difícil, especialmente para las viudas, ya que las personas responsables de cuidarlas, como no tenían esposo, no podían cuidarlas. A las viudas que como eran viudas, no tenían esposo, entonces eran personas vulnerables. Pero las personas que debían hacerlo o que eran responsables no podían o no querían hacerlo. Pero a pesar de que había tantas viudas, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda, una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Esta era una historia que al pueblo judío no le gustaba. ¿Por qué? Porque eso de que Elías, ya era bastante malo que Elías sirviera a una viuda gentil y no israelita. Sin embargo, esta viuda era además una mujer creyente en el Dios de Israel. Este planteamiento debió haber enfurecido a la audiencia. El hecho de que Dios salvara a una marginada mujer gentil que admite su pobreza, su esclavitud, su ceguera, su opresión, pero que no salvara a una judía que no la admitió, eso era inconcebible para ellos. Es la inconcebible. Sigue siendo inconcebible para la mente del hombre natural que Dios por gracia se la otorgue a cualquier individuo que se arrepienta y reconozca que está perdido, porque no es por la justicia propia. Pero Jesús no ha terminado. Aunque esto les molestó, ahora pone otro ejemplo. Pero este otro ejemplo involucra no a Elías, sino a su sucesor, Eliseo. Verso 27. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Esto es otro caso impactante. Ya lo dice ahí, Naamán era sirio. No solo era un gentil. Además, estaba leproso, doblemente marginado. Y como si esto no fuera suficiente, también era un comandante militar del ejército del rey de Siria. Cuando Eliseo le dijo a Naamán que se curaría de su lepra si se bañaba en el río Jordán, ustedes recuerdan la historia. Al principio no quiso hacerlo, porque su orgullo no se lo permitió. Pero después uno de sus criados le dice, ¿y qué va a perder mi señor con hacerlo? Era tan grande la necesidad de Naamán que se humilla, obedece la palabra del profeta, es curado y además salvado. Reconoce al Dios verdadero. Otro ejemplo más de que no importa la condición racial, en que el lugar de donde venga una persona o donde viva, el evangelio le puede alcanzar. No es por ser judío
o pertenecer a cierta clase que te vas a salvar. Esto les molestó. Fíjense, al oír estas cosas, se llenaron de ira. Lo que él había dicho hasta ese momento les había molestado, ya los tenía un poco inquietos, pero no había provocado, no había encendido la mecha totalmente, no había producido la explosión, hasta que él no les presentó este ejemplo. Dice que se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Miren, si por ellos hubiera sido, hubieran matado a Jesús en ese momento. Pero ese no era el tiempo de Dios. No era el tiempo de Jesús para morir. Por eso es que dice la palabra en el verso 30, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Miren la soberbia del corazón humano. Esos habitantes orgullosos de Nazaret no se humillaron. Creo que el orgullo es uno de los peores pecados que impide que una persona crea. Porque el evangelio lleva al perdido a reconocer su condición verdadera. Y esto lo humilla. Lo humilla. Pero Naamán tuvo que aprender que si no descendía, no iba a ser ensalzado, no iba a recibir salvación y sanidad. Y de igual manera eso es lo que Dios una y otra vez nos está tratando de decir en las Escrituras. Lo primero que uno aprende cuando oye el Evangelio no es a tu forma ni a la mía. No es según tus expectativas. Naamán tenía grandes expectativas. ¿Pero por qué? Mira, ni siquiera salió a atenderme. ¿Verdad? ¿Y por qué ríos así como eso? En mi país tengo ríos mejores. Hay que humillarse. Y no se trata de creernos más de lo que somos, sino entender quiénes realmente somos. Cuando Jesús regresó un tiempo después a la ciudad de Nazaret, después de haber escapado de manera milagrosa de sus garras, dice la Biblia en Marcos 6:6 que estaba asombrado a causa de la incredulidad de ellos. Eso es a lo que lleva siempre, hermano, el orgullo. La negativa de admitir la miseria humana, la esclavitud en que se vive, la ceguera y la opresión espiritual. Aquella viuda y aquel leproso gentil recibió la gracia porque se humillaron. Dice la Biblia en Santiago capítulo 4, verso 6, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Usted nunca se va a parecer más al diablo que cuando se deja llevar por su orgullo. No hay persona que pueda parecerse más a Satanás que cuando se pone en un pedestal a sí mismo. Por eso hay tanta gente hoy que siguen así en esa condición. Y más cuando la misma sociedad alimenta esa actitud. No, si usted viene aquí y hablamos de que somos pecadores, no es algo que yo inventé, está aquí en este libro, donde se pinta el verdadero cuadro del corazón humano. Usted quiere encontrar a Dios, humíllese delante de Él. Nunca se le olvide quién es Él, pero mejor aún, manténgase siempre enfocado en quién es usted. Cada día que me levanto, estoy sorprendido. De verdad, mi primera oración en las mañanas, Señor, gracias por este nuevo día. Gracias. Porque es un día más por gracia. Para los cristianos, un día más para servirle, para proclamar su palabra, para revisar nuestras vidas y para arrepentirnos de aquellas cosas que quizás hicimos y sabemos que ofenden a Dios. Pero para los que no conocen a Cristo, una oportunidad más de salvación. Porque un día no habrá un amanecer. Un día no veremos la luz, la nueva luz del día. No lo vamos a ver, un día no vamos a amanecer. Porque un día tenemos que morir. Vamos a morir.
Por eso cada individuo tiene que prepararse para ese momento. Ya sea que mueras o ya sea que Cristo venga por su iglesia. Cualquiera de las dos cosas van a pasar. Un pastor contaba en una ocasión que una madre muy atribulada le decía: es que estoy preocupada porque tengo miedo de que mi niño, cuando muera, se dé cuenta de que no había nada y que su conciencia sea herida. El hombre la miraba como diciendo: Juan, ¿qué comentario más superficial? Y le dijo: fíjese, señora, si su hijo muere y no hay nada, no va a tener conciencia de nada. De nada. Así que no se sienta mal por eso, porque no va a tener conciencia de nada. Pero si su hijo muere, y si hay, como le estoy hablando, y le digo que dice la Biblia, va a tener muchos más problemas que una simple conciencia herida. ¿No se dan cuenta? ¿No se dan cuenta lo que está en juego? ¿De verdad? Yo a veces digo, ¿nosotros creemos realmente todas estas cosas? ¿Y por qué no se ve en nuestra manera de vivir? De verdad, pensar que el Señor me perdonó y me rescató de ese lugar del que tanto habló, más del infierno que del cielo. Y saber que por Él y por su gracia no voy a ese lugar. Ya ahí estamos ganando con Cristo. Por eso dice Pablo, el morir es ganancia. Pero es solo una parte. Porque hay más. No solo habló del infierno, habló del cielo. Y dijo: voy a la casa de mi Padre a preparar lugar para ustedes. Seguimos ganando. De verdad, porque mientras más mala se pone la cosa de este lado, más ganas tenemos de estar en el cielo. De verdad. Póngase a pensar en lo que el Señor nos ha prometido. Ahora, todavía hay más. Si Dios soberanamente decidiera venir en el tiempo de nuestra vida a recoger a su iglesia, seremos de la privilegiada, porque de verdad, generación que se va a ir de este mundo sin pasar por la muerte. Todos los días me levanto y pienso: Señor, gracias por este nuevo día. Y a medida que voy viviendo, me vienen pensamientos como estos. ¿Y si el Señor viene hoy? Hoy puede ser. Miren, esto no es algo que va a pasar. Ya pasó. Y pasó varias veces en la Biblia. Enoc, Elías, que por cierto, encontré un detalle. Yo hace poco estaba predicando no sé por qué mencioné los caballos, que se veían animales en el cielo. Que el pasaje de Elías cuando fue arrebatado no solo dice que eran carros de fuego. Lo estaba leyendo esta semana. Dice que eran carros con caballos. Así lo dice. Caballos de fuego. Podemos seguir pensando, ¿quién más? Pablo. ¿Se acuerdan? Espérese que voy a mencionar a otro que se me fue a la mente. Los dos testigos. Una y otra vez vemos qué pasó. En definitiva, por donde quiera que usted lo mire,
es una bendición enorme conocer el Evangelio. Ahora, si es una bendición enorme, es una responsabilidad enorme la que tenemos. Porque tenemos que entregar el mensaje. Usted no se ha enterado a veces de una buena noticia y lo primero que quiere es, tengo que decirle a la gente, tengo que compartirlo. En estos días me enteré que había una aspiradora en San que estaba en especial. Vaya, me faltó poco para ponerla en Facebook, en la página de la iglesia. Pero le dije a mi lado, mira, avísale a tu mamá, a tu hermana, está en especial, y de verdad que está en especial. Todavía me quedaba la duda, y después que se acabó el especial, seguí visitando el lugar. A ver si era verdad que estaba en especial, porque imagínense una bobería como esa, ¿verdad? Imagínense la enorme bendición que nosotros tenemos. Hermano, la vida se nos va rápido y el tiempo se nos acaba. Las oportunidades en el cielo no vamos a tener la oportunidad de lo que estamos haciendo aquí en la tierra. Estaremos sirviendo al Señor, pero no vamos a poder salvar almas. No vamos a poder ganar coronas como el Señor ha prometido. El domingo me llamó una hermana, ya ustedes sabrán quién es cuando yo comience la historia. Pero me llamó con lágrimas en los ojos y me dijo, pastor, su mensaje me ha tocado. Porque yo a veces me siento como que valdrá la pena lo que estoy haciendo. Ella trabaja en una escuela y tiene que lidiar con niños con problemas. Y ella me dijo, hay una niña, pastor, que me araña, me golpea. Cuando ella se hace su necesidad, ella se pone y me ha arañado una pila de veces, pastor, y yo a veces he dicho, valdrá la pena esto, pero cuando yo le hago eso y la cambio, ella se tranquiliza y se queda quieta. Yo la miré y le dije, hermana, Dios sabe lo que usted está haciendo. Y servir a una persona así enferma, a una niña marginada seguramente, que nadie la ama, y hacerle lo que usted le hace, eso no va a pasar desapercibido. Dios lo ve todo. Dios lo ve todo. Eso no lo podemos hacer. No lo vamos a poder hacer en el cielo. O sea, la oportunidad todavía nos queda. Yo estaba mirando esta semana a Charles Swindoll. No sé si saben quién es. Que cumple en estos días, casi ya cumplió 90 años. Y se retiró de su iglesia. 90 años. Yo digo, ojalá que yo pudiera llegar a 90 años con la cabeza clara, como la tiene él. Y allí se despedía de los hermanos y él decía, no lloren porque yo voy a seguir viniendo a esta iglesia y voy a seguir sirviendo al Señor. Todavía hay cosas que tengo que hacer. Y con 90 años, y que usted vea a un hombre diciendo, todavía hay cosas que tengo que hacer para el Señor. Escribir varios libros, seguir predicando en mi canal, en el canal del ministerio. Quiero seguir sirviendo a Jesucristo hasta el último día. No hay mayor bendición, hermanos. Que Dios nos ayude a entender de qué se trata esto. A quién servimos y la enorme bendición que tenemos, pero a su vez la tremenda responsabilidad. Simplemente de hacer lo que Él hizo. Él lo hizo, Él nos dio el ejemplo. No nos está pidiendo nada que Él no haya hecho. Que el Señor nos bendiga.